Can everybody hear me? Así que, de nuevo, buenas noches. So in accordance with the tradition of which I like to follow, then please bring to mind the twofold noble aspirations. The vast aspiration of bodhicitta to benefit countless sentient beings, and the very profound aspiration connected with Vajrayana to attain enlightenment for the benefit of all beings. So let's take a few moments just to engender those two attitudes together. De acuerdo a la tradición, a mí me gusta seguir seguir la tradición. Entonces les voy a pedir que para empezar, por favor, den pie a estos dos aspectos nobles, esta mente doblemente noble. Una que sería dar pie a la vasta aspiración que tiene que ver a la vasta aspiración de la bodhicitta, que es la de beneficiar a todos los seres, y también a la profunda aspiración que se genera en el Vajrayana, en la que aspiramos a obtener la iluminación para poder beneficiar a todos los seres. So tonight's topic, I think, is being a Buddhist in the modern age, which is something we can all relate to. But what I started to find in myself and in a lot of my friends is that being a Buddhist somehow started to make us more close-minded and less open to all kinds of experiences. El tópico del día de hoy es el ser budista en tiempos modernos, y creo que es algo con lo que todos nosotros podemos relacionarnos rápidamente, pero yo me he encontrado a mí misma y también con mis otros amigos que a veces cuando nos hacemos budistas, eso lo que hace es que nuestra mente se haga más bien más cerrada. People who know me know that I really like psychics, and I have a long list of psychics that I've gone to over the years. And sometimes when I talk to my Buddhist friends, they're like, why would a committed Dharma practitioner go to a psychic? La gente que me conoce sabe que me encantan los psíquicos y he ido a un montón de personas que son psíquicos a lo largo de muchos años. Y a veces mis amigos que son budistas me dicen, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿por qué alguien que es una practicante budista, por qué habría de ir a consultar a los psíquicos? And that kind of got me thinking, because, there's all this, maybe you all have different experience than I, but there's like a lot of judgment and kind of small-mindedness that gets put into identifying oneself as a Buddhist. Y esto me hizo pensar bastante porque empecé a notar este aspecto en el que lo que fue evidente para mí fue que había mucho juicio al respecto de esto y cómo podemos o solemos tener una mentalidad muy estrecha en términos de lo que entendemos que nos identifica como budistas. And my response is that why not? Anything in this dark age that sheds a slight amount of light on the path is something that we can take as a guidance or just as a support. Y entonces mi respuesta es ¿por qué no? ¿No? Cualquier cosa que pudiera traer algo de luz en esta época oscura, algo que nos trajera algo de luz a nuestro sendero, algo que pudiéramos usar como una guía o como un soporte, ¿por qué no hacerlo? It's not a sublime accomplishment, it's a completely worldly accomplishment. It's not considered anything more than that. But different appearances or experiences that we have in our life definitely become the teacher of symbolic experience and help us really to further open ourselves up to all kinds of possibilities. Y claro, este aspecto no se trata de un logro sublime, es un logro completamente mundano, el que alguien pueda hacer esto es un logro completamente mundano.
Pero en ese sentido, aquí, ¿qué diferencia hace? Si el punto es que nosotros podamos, hay este aspecto de que las apariencias, las experiencias que nosotros vamos teniendo en nuestra vida se puedan ir convirtiendo en lo que llamamos el maestro de las apariencias simbólicas, que esas experiencias nos ayuden a ir abriéndonos más a distintas posibilidades. One of the things that I have a lot of difficulty with is forgiveness. I just have a hard time being able to let certain things go. And I was able to learn a lot about forgiveness from a Palestinian. Una de las cosas con lo que yo tengo dificultad es con el perdonar. Me he encontrado que a veces me cuesta mucho trabajo soltar ciertas cosas, dejar ir ciertas cosas. Y de alguien de quien aprendí muchísimo acerca del perdonar fue de un palestino. I heard him speak at the Jaipur Literary Festival. He had written a book of which I don't remember the name, but he's a peace activist, and he's a doctor. And he was sitting in his house, well, he was in his house one evening, and he had gone to say goodnight to 3 of his daughters, and an Israeli mortar attack 10 minutes after he left the room killed all 3 of them. Y a este palestino lo conocí, estaba hablando en una feria del libro en Jaipur, y él había escrito un libro cuyo título no recuerdo, pero era un defensor de la paz, era un doctor. Y le sucedió que una noche estaba en su casa y fue a despedirse de sus hijas que estaban yendo a dormir, y 10 minutos después de que él se despide de ellas, llega un mortar, right? Mortar, like a bomb, like a, I think como it's like granada, bomba de mortero israelita que mató a sus 3 hijas, de quien se acababa de despedir hacía 10 minutos. And in the question and answers afterward, because he was clearly someone who was totally open, totally compassionate, was very resolved in his wish to have peace, I was completely amazed and was like, how could you possibly not hold so much hatred in your heart when 3 of your children were just immediately and senselessly killed? Y cuando llegó el momento de las preguntas y respuestas, yo noté cómo era una persona sumamente abierta, cómo tenía un montón de compasión y era alguien tenía total resolución en liderar o buscar la paz. Y yo realmente estaba muy sorprendida, ¿no? Como que pensaba, bueno, ¿cómo es que no albergas una enorme cantidad de odio o de enojo en tu corazón cuando mataron a 3 de tus hijas de una manera tan absurda? And he replied that he felt that it was his karma that he had been spared dying in order to continue to propagate the message of peace and reconciliation, and that for that reason he would work even harder. And also he had, I believe, 2 sons who didn't get killed, but he wanted to make sure that they didn't become terrorists as well. And it was kind of an awakening for me because of all the preconceptions that a lot of us have, and particularly that I have, about how can you learn anything from a Muslim when you're a Buddhist? Mm. Y lo que él me contestó cuando yo le expresé esto fue que él realmente creía que era su karma el que hubiera no muerto en ese atentado, el que le hubiera quedado con vida después de ese atentado, porque el karma de él era entonces continuamente estar propagando este mensaje de paz y de reconciliación. Y entonces por eso él sentía que tenía que trabajar con más y más fuerza. Parece que todavía tenía 2 hijos y lo que él decía es para que mis hijos no se conviertan en terroristas también. Y realmente esto me abrió los ojos, ¿no? Porque me abrió los ojos ante estas preconcepciones tales como cómo yo como budista he de aprender algo de un musulmán, por ejemplo.
So it really was something that transformed some of my ideas. And I started to examine, as a Buddhist practitioner who spends a lot of time on the cushion, that it seemed that a lot of my practice remained on the mental level on the cushion, and that mingling with daily life was not something that I was so good at in the moment-to-moment conceptual mind. In your daily life, moment to moment. Yeah. Entonces esto realmente transformó mucho mi manera de pensar y empecé a investigar, ¿no? Cómo era yo como practicante budista, que era practicante budista sobre el zafu, sobre el cojín, pero cómo estaba, quizás mi práctica se estaba quedando, o mi práctica se estaba quedando a nivel mental, estaba quedando a nivel mental y cuando yo estaba en el cojín, no era algo que se había mezclado, que había permeado mi mente conceptual cotidiana, la que tengo momento a momento. And I think we all have a little bit of that experience where we're sitting on our cushions and we're engendering bodhicitta and we're thinking about the infinite numbers of sentient beings that we're going to benefit. And then as soon as we finish our session and get up, the first person we meet we're probably somewhat aggressive to, or we don't even like the person sitting next to us, who's a real person, whereas we somehow delude ourselves to thinking that if we can have this vast bodhicitta mentally, we don't have to actually put it into practice somehow. Y quizás a todos nos ha pasado una experiencia similar, ¿no? En la que estamos ahí sentados en nuestro cojín, generando bodhicitta, con esta aspiración de ayudar a infinitos seres. Y de repente, cuando nos levantamos del cojín, la primera persona con la que nos topamos es con alguien con quien quizás somos muy agresivos. O a lo mejor ni siquiera nos cae bien la persona que está sentada a nuestro lado. Esa persona que es una persona real y no esta persona imaginaria. A veces nos podemos estar como simplemente engañando con este aspecto de mentalmente sostener esta amplitud, pero en realidad no estarlo trayendo a nuestra práctica. And so all of our trainings that we go through have to be integrated into our lives. Otherwise, it's kind of fun, you know, to go to lectures, to meet different lamas, to get different practices, to be around a very nice group of people. But if we don't change our rigid minds, then we're kind of wasting our time in what we're doing. Así que esto es sumamente importante, que no puede que sea algo que nos esté sucediendo a todos, pero todas las distintas prácticas que nosotros aprendemos es algo que debemos integrar a nuestra vida. Esto es fundamental, porque si no, estamos como, igual nos divertimos, igual está padre, igual ir a distintos tipos de conferencias, conocer distintos tipos de maestros, a conocer diferentes prácticas y además estar, por ejemplo, en relación a un grupo de gente que es lindo y nos gusta estar ahí. Pero si nosotros no estamos cambiando esta rigidez de nuestra mente, todo esto carece de sentido. And all of these things are very logical and very reasonable. And the reason I can talk about it is because that's what I've experienced in my own practice. I'm not saying anything that I haven't experienced. It's like, you know, you sit down and then, oh, your cushion's uncomfortable, or the incense is not so good, or there's a dog barking, or your neighbor's playing a radio or a TV. And all of that becomes an incredible mental suffering. Y todas estas son cosas lógicas y la razón por la cual yo puedo hablar de esto es porque es mi propia experiencia, es lo que yo misma he vivido, ¿no? Como a lo mejor vas y te sientas en tu cojín y estás allí sentado, pero de repente el cojín se te hace incómodo, el incienso no te huele bien, afuera ladra un perro, el vecino pone la tele o el radio y todo esto nos genera un enorme sufrimiento mental. And in some ways, we're not to blame. I think we do
we are told that, that we should keep a proper posture, keep a proper attitude, really, let ourselves be comfortable. And it's only when we start to cling to that and really reinforce our ego fixation on ourselves that it becomes a very large problem. Y de cierta forma, no es que seamos, digamos, culpables de esto, sino que de hecho sí se nos dice que debemos de adoptar una postura adecuada, tener una actitud adecuada y sentirnos más bien cómodos. Y eso no es el problema. El punto es que cuando empieza a fortalecerse nuestro aferramiento al ego en relación a todo esto, entonces es cuando empezamos a tener problemas. And there is real suffering in the world, more than just an uncomfortable cushion or bad incense. Y sí hay real sufrimiento en el mundo, más allá de tener un incienso que no huele bien o un cojín que no sea cómodo. So what do we do about that? ¿Y qué hacemos con esto? Of course we can endeavor further in our practice, which we all do, and try to break down those barriers of ego clinging and grasping that don't allow us to really fully experience our abilities to benefit other beings. Y claro que podemos esforzarnos más en nuestra práctica y tratar de ir derrumbando esas barreras que nos genera este aferramiento al ego, esta fijación con el ego, ir tratando de tirar estas barreras y realmente poder ir ampliando nuestras habilidades o completando nuestras habilidades para beneficiar a otros seres. And I think again it's going back to basics. It's not being so enamored, which so many of us are, by the wonderful kind of marketing techniques of the higher views of Dzogchen and Mahamudra, and going back to the simple practices that really can make a difference, the four immeasurables. Y aquí creo que se trata de regresar a los básicos, no estar quizás tan enamorados o atraídos por el marketing, la promoción o la buena venta que se hace de prácticas como el Dzogchen o el Mahamudra, y más bien empezar a regresar a estas prácticas que son las prácticas más sencillas, distintas prácticas como podrían ser los 4 inconmensurables. And so impartially, as much as possible, first mentally on our cushions, really endeavor to love beings, to feel compassion. And the hard part for a lot of Dharma people, and particularly translators, I mean, I include myself, is rejoicing in the really positive activities that are going on all over the world in the Dharma. Así que lo que primero empezamos es a tan imparcialmente como podamos, vamos realmente primero mentalmente, y cuando estamos en nuestro cojín vamos desarrollando amor, sintiendo compasión para con los demás seres. Y lo que es difícil para nosotros, en particular para los traductores, entre los cuales me incluyo, es regocijarse de las actividades tan positivas que hay alrededor del mundo, en el Dharma en particular. I mean, really think about our own good fortune and the fact that based on the activities of Casa Tibet, you're sitting here in a place where you can meet teachers, where you can practice the Dharma, where you have the freedom to do that. That should make you very, very happy.
Entonces realmente piensen en nuestra situación, ¿no? Nuestra buena fortuna, que es gracias a las actividades de Casa Tibet que estamos aquí, que tienes un lugar donde puedes venir, donde puedes conocer distintos maestros, escuchar el Dharma, cómo tenemos esta libertad. Realmente somos muy afortunados. And I'm sure we all have difficulties. We have emotional and financial and many, mortgages and kids and lots of things that make it difficult to really dedicate and become 100% Dharma practitioners. But the simple fact that in a country such as Mexico, so many thousands of miles away from any, and thousands of years away from any Buddhist tradition, there's something very fortunate in everyone sitting in this room that's an incredible opportunity to rejoice, and with that rejoicing, really send out as much as possible love unconditionally everywhere. Así que todos tenemos todos tenemos dificultades emocionales, a lo mejor dificultades monetarias, a lo mejor tenemos una hipoteca, a lo mejor tenemos hijos y cosas que nos dificultan ser un practicante de Dharma 100%. Sin embargo, solo el hecho de que estemos todos aquí, de que en México, que está a cientos de miles de kilómetros de algún lugar de Dharma, a miles de años de un país donde haya habido Dharma, un lugar donde haya habido Dharma, estamos todos aquí, estamos sentados en este lugar. Y eso es una razón suficiente y muy grande para generar un enorme regocijo. Entonces generamos este regocijo y junto con ese regocijo mandamos también amor incondicional para todos los seres. And really think about that, and also as much as possible within the course of a day, and it doesn't have to be on your cushion. Send out that love, send out that joy all over, and breathe in some of the unhappiness in the sending and receiving practice. Doesn't have to be long, it just has to be very good quality various times during the day, because it's such a fortunate experience to have met the Dharma. And that is because of an incredible amount of merit that we all have from past lives. It's not random. It's not like a lottery number that you got. Así que realmente piensa en eso y tanto como puedas a lo largo de tu día. O sea, no tienes que estar sentado en un cojín para hacer esto, sino tanto como puedas a lo largo de tu día. Envía este amor, envía esta alegría para todos los seres y toma algo de todo ese sufrimiento, como en la práctica del dar y el tomar, del Tonglen. En ese sentido, because we know the practice for Tong. Okay. En ese sentido, no tiene que ser algo que hagas durante un largo tiempo, sino que es algo que haces repetidamente en tu día, algo que haces con mucha calidad, aunque no lo hagas por un largo tiempo. Y realmente podemos darnos cuenta que estamos aquí, que el hecho que nosotros nos encontremos hoy con el Dharma quiere decir que tenemos una enorme cantidad de méritos. Esto no es como algo azaroso, no es que te ganaste la lotería para estar aquí, realmente no viene de eso, es algo que es una enorme acumulación de mérito que puedas haberte encontrado hoy con el Dharma. Practicing on our cushions should be transferred into acting in our daily lives. And there is something that I think we all can agree, that someone who is extremely positive and loving and open creates a field around them that other people are naturally magnetized by. Don't you agree to that? Cualquier cosa que nosotros practiquemos en nuestro cojín es
es algo que tenemos que llevar a nuestra vida diaria, es algo que tenemos que actuar en nuestra vida diaria. Y creo que si hay alguien, cualquier persona que es sumamente positiva, que es alguien que es amoroso, que es alguien que es compasivo, genera como esa suerte de campo a su alrededor y que todos podemos compartir. ¿No sienten esto? ¿No es su experiencia? And Daniela was mentioning just the other night that the environment of bringing, as a modern Buddhist, the lamas are coming into a very foreign environment. But I'm kind of starting to watch lamas try to act like Westerners and have our experiences, which they clearly don't. We already have those experiences. And we also have a way to create an environment. Not just a way, we have a responsibility to create a Western environment to encapsulate the Dharma. And I think that's something that we should really take on the mantle of doing that. El otro día Daniela estaba mencionando este aspecto de cómo hay que ir generando un medio ambiente contemporáneo, moderno para el budismo de hoy en día, porque nos encontramos a muchos de los lamas que vienen a todos estos países extranjeros y yo he visto a muchos de estos maestros tratando de ser como occidentales o de tener experiencias de occidentales que no tienen porque no son occidentales. Nosotros sí tenemos esa experiencia occidental y en ese sentido es nuestra responsabilidad, es algo que nosotros hacer, crear un medio ambiente occidental para las enseñanzas del budismo. And one of the ways to do that, to create the environment, is to each one of us transform ourselves to becoming more loving and open. When we think about this on our cushion, bring it into our lives, and that the easy way to do that is through the 6 paramitas, because that definitely gives us a blueprint of how to behave. Y para hacerlo, ¿cómo generamos este ambiente? Lo que hay que hacer es cada uno de nosotros en lo individual, ir transformándonos, ir cultivando este amor, ir cultivando esta apertura para los demás, llevar aquello que hemos practicado en nuestro Gohin, llevarlo a nuestra vida. Y la manera más fácil de llevarlo a nuestra vida es seguir las enseñanzas de las 6 paramitas, de las 6 perfecciones, porque realmente es como un trazo, como un plano de cómo debemos de comportarnos. So how many of you in this room are the first person in your family to be a Buddhist? Could you raise? ¿Cuántos de ustedes en este cuarto son la primera persona en su familia que es budista? Okay, maybe I should ask these. Entonces, a lo mejor tengo que preguntar diferentes. Who's the second generation Buddhist? ¿Quién es budista de segunda generación aquí? O sea, cuyos padres son budistas. So, one over there. One, okay. Two. So, do your families think you're a little strange? ¿Piensan sus familias que ustedes son un poco raros? And do they have any appreciation that actually you're becoming a better person? ¿Y ellos aprecian de cierta manera que ustedes se están transformando en una mejor persona? So then they're like, okay, it's kind of weird, but we get along better or something. Entonces, y acá su familia está así como, bueno, sí está un poco rarito, pero pues hasta nos estamos llevando mejor y todo. And that's what happens when we start to really encompass the Dharma. Because all of a sudden, all those things that we thought were so important in the relationships and proving ourselves become less important. Y eso es lo que pasa cuando nos empezamos realmente a ver abarcados por el Dharma o empezamos nosotros a abarcar el Dharma en ese sentido, porque muchas de las cosas que antes hubiéramos pensado que eran importantes en una relación, por ejemplo, el probar que teníamos la razón, el ser, eso cambia. So I know you all at
Casa Tibet are extremely well trained by Lama Tony, but I'll still kind of review some things just to refresh your memory about the 6 paramitas. Y sé que todos ustedes aquí en Casa Tibet han sido muy bien entrenados por Lama Tony, pero simplemente voy a refrescar voy a retomar algunas cosas para refrescar su memoria. And generosity. I think we all know what giving of material things, but just giving a smile, helping someone who's got problems with their shopping bags, helping an older person anywhere, giving up a seat on a bus to a pregnant lady, anything that you can do is generous in that way. And also the generosity of sometimes sharing some dharma when it's appropriate. That's the greatest generosity. Así que generosidad, todos hablamos de ser generosos materialmente y quizás esto lo entendemos, pero ¿qué tal el dar una sonrisa o ayudar a alguien con sus bolsas de la compra, o a lo mejor ayudar a una persona mayor, o cederle el asiento a una mujer embarazada en el camión, o lo que sea que hacemos que pueda convertirse en esa generosidad? O a veces, cuando es apropiado, compartir con alguien el Dharma, que este es el mejor tipo, más elevado tipo de generosidad, cuando damos la generosidad del Dharma. Discipline, trying to keep as much as possible according to an ethical behavior, as much as we can. Also not harming people by being angry, aggressive, or kind of forcing our will upon them. Y la disciplina, tanto como uno puede tener una conducta que sea una conducta ética, que vaya de acuerdo a la ética, y no solo eso, sino también no dañar a los demás a través de nuestra agresión, de nuestro enojo, o de tratar de obligar a los otros a seguir nuestra voluntad. Patience, really persevering and really not becoming distracted from what our true path is in how we deal with people. And particularly, and I think yesterday was a good example of how we can engender patience, not turning our back on people who have done negative things. As someone who is on the Bodhisattva path, if we ever harbor that ill will of I won't help them under any conditions, and really turning our back on people, and in addition, the people who bombed Bodh Gaya yesterday, not holding any kind of hatred towards them, but really trying to engender the patience that these people are ignorant and have created so much negative karma for themselves. It's important, and I think we can look at a lot of the Buddhists who posted on Facebook about it. Most everyone said that too, which was really nice to see. Really praying for those individuals who would do something so hateful. Y la paciencia de perseverar, de no distraernos de aquel camino que consideramos que es el camino adecuado, que queremos seguir, no distraernos de ese camino. Y también el cómo empezamos el lidiar con otras personas. Por ejemplo, ayer tenemos un ejemplo de esto, ¿no? El no darle la espalda a alguien, por más negativo que consideremos a esa persona. O sea, cualquiera que se encuentra en el camino del Bodhisattva, entonces no debemos de engendrar esta mentalidad de no, a esa persona no la voy a ayudar, de darles la espalda a alguien. Por ejemplo, con el bombardeo de ayer de Bodh Gaya, no generar este enojo, sino más bien tener paciencia con estas personas que entendemos que están haciendo esto porque están
envueltos en una enorme cantidad de ignorancia, que a través de hacer eso están generando mucha negatividad y generando un karma muy negativo para sí mismos, por lo tanto. Y lo podemos ver esto, por ejemplo, las respuestas que hubo a esto en el Facebook de los budistas en general, me dio mucho gusto ver que eran básicamente en este sentido, ¿no? Donde se decía que habría que hacer aspiraciones plegarias por estas personas que habían cometido estas acciones. ¿Por qué? Porque estas personas habían cometido estas acciones basadas en un montón de odio. And of course, the fourth paramita is pretty obvious, to really keep enduring or persevering in following with the first three paramitas and not giving up, no matter what the difficulties are within our life or in our experience, but just keep carrying on. Y luego viene la cuarta paramita, que es obvio que es este aspecto de perseverar, de esforzarse en justamente las tres paramitas anteriores, no rendirse ante las distintas cosas que nos suceden en la vida, ante las distintas experiencias que tenemos, sino más bien continuamente seguir con nuestra práctica. The fifth paramita being the one of concentration, and that includes a certain mindfulness and a certain carefulness in the way that we act, so that we really are able to not antagonize people by how we are trying to benefit them in a mindful and a conscientious way. La quinta paramita es la paramita de la concentración, y la concentración va a implicar esa presencia mental, esa recolección mental o presencia mental, y también ser cuidadosos en cómo actuamos, y en particular en no antagonizar a las personas a través de nuestro deseo de ayudarlas, o sea, no antagonizar cuando queremos ayudarlas. And the last one being intelligence or wisdom, and really endeavoring to create the circumstances to know exactly how to benefit beings, and to have that knowledge which then will go beyond just an ordinary discriminating intelligence and be able to engender the wisdom to benefit and know how to benefit. Y la última va a ser la paramita de la inteligencia o de la sabiduría, en donde generamos este esfuerzo para realmente poder generar las circunstancias para poder exactamente ayudar a las personas como lo necesitan. Y cómo ir cultivando esta cualidad para poder inclusive trascender esta inteligencia que discierne y realmente saber o llegar a la sabiduría de saber cómo ayudar a los seres. So all of these things are not very difficult. We can agree to that, I think. It's like my teacher Tulku Organ Rinpoche said, don't go grasping after all those higher teachings of Mahamudra and Dzogchen and, ultimate Madhyamaka, because, and this is an Eastern Tibetan kind of saying, which sometimes doesn't translate here, but looking and going and searching after that is like wearing a collar of fox tail, whereas what's really going to keep you warm in the winter is just a simple wool collar. Y estas cosas son todas fáciles, no son cosas difíciles, y creo que todos podemos estar de acuerdo en ellas. Y como solía decirnos Tulku Urgyen, no vayas atrás anhelando y aferrándote a estas enseñanzas como el Dzogchen, el Mahamudra, el Madhyamika ulterior, sino se convierte, como hay un dicho en el este del Tíbet, en Kham, que a veces puede que no traduzca bien el dicho, pero dice, no vayas, es como ir y buscarte un cuello de piel de... Gracias, zorro, de piel de zorro, cuando lo que realmente te va a calentar en el invierno es un simple collar de lana. And I think we're all can accept that the best judge
of how we're improving or not improving is ourself. No one else can really know our mind the way that we do. And I think there are, of course, I know that there are traditional ways that it's explained in the teachings, that to be learned you become more gentle, and to really have experience in practice that translates into change is that you become more compassionate, that you become more loving, and you become more devoted and trust in the truth of the Dharma. So always take that as a standard. And if you find that that's not happening, then maybe it's good to go to the seaside for a while and take a break from Dharma practice, because it's going in the wrong direction. Ujú. Y creo que todos también podríamos aceptar que el mejor juez, quien mejor puede evaluar tu propia práctica, si estás mejorando, si estás empeorando, eres tú. O sea, tú eres realmente el único que es capaz de conocer tu propia mente. Y claro, se dice tradicionalmente en las enseñanzas que para ser realmente alguien que sea más erudito, más suave, con más experiencia, algo que se note como una transformación, que podamos ver un cambio en nosotros, entonces vamos a ver que somos personas o veremos este cambio si nos estamos volviendo alguien más amoroso, más compasivo, más con mayor devoción hacia la verdad del Dharma. Y esto es una buena manera de medir cómo vas. Y si esto es algo que no te está sucediendo, entonces quizás lo mejor es que te vayas a la playa y te tomes unas vacaciones del Dharma, porque estás yendo en la dirección equivocada. So now I want to ask you guys, what do you think are some of the problems? Why are we not progressing in the Dharma? Y quiero ahora preguntarles más bien a ustedes. As much as we should, considering all the teachings and all the opportunities. Does someone want to offer? Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que es el problema? ¿Por qué no estamos progresando nosotros en el Dharma? En la medida en que hemos recibido tantas enseñanzas y nos hemos encontrado con todas estas circunstancias, desde su punto de vista, ¿por qué es que no progresamos como, digamos, debiéramos en relación a la circunstancia que tenemos? ¿Alguien se aventura? Oh, good. We always Hi, my name is Anna. Thank you for your teachings. Oh, you're welcome. I think it's because the lack of renunciation, because we think that somehow we're gonna have a lottery ticket in samsara and we're gonna win happiness outside, and it's not true. But we don't really see things clearly. So Okay. I think it's that. Do you ¿Puedes want? traducir? Yes. ¿La traduces, Ah. por favor? Perdón. Que yo pienso que es por la falta de renuncia, que pensamos que realmente lo que está afuera es lo que nos va a hacer como felices y que pensamos que vamos a ganar como un billete de lotería en el samsara y que nos va a ir bien, ¿no? Y eso es básicamente por lo que no podemos avanzar. It's good that you mentioned. I am going to talk about that later. Qué bueno que lo mencionas. Sí, voy a hablar de eso más adelante. Anyone else? ¿Alguien más? Hola, buenas noches, gracias. Bueno, yo tengo un pequeño problema con ser cristiano. Es decir, mi familia era originalmente, la religión de mis padres es católica, apostólica. Hay un sentimiento, digamos, de lo bueno y lo malo y la culpa que se genera con eso, que a mí me causó una aversión y en ese sentido rebeldía. En el budismo me queda muy claro esta idea de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿no? Yo ahí me pierdo porque, en fin, creo que todos aquí tenemos esta aspiración de ser cada vez mejores, pero yo personalmente me pierdo en cómo realmente lograr, no solo ser mejor, es que estoy instalado en lo que conozco, ¿no? Estoy instalado en mis aferramientos.
Y creo que este es un condicionamiento que yo adquirí cuando mi aspiración espiritual era católica, ¿no? Y se ha convertido ahora en esta aspiración budista, ¿no? Gracias. So I have a problem with being Christian because my family was Christian. So I had this Christian upbringing where there was a lot about being what was good, what was bad, and a lot of guilt coming based on this bad or good. And so I actually developed aversion to all of this and even some kind of rebellion towards all of this. So now maybe today I'm understanding in terms of Buddhism what is meant actually by good or bad, but I still get lost because I think we all want to get better. But not only do I still wonder in this, how is it that we're getting better, but also because I'm conditioned by all my upbringing. So this is something that I can see now. Al final estás como condicionado por por esa educación y entonces so I don't know what He can't resolve it. Yeah, I can't resolve this Okay, conditioning. I'm going to address that in something called an analytical meditation, which I'll come to in the course of what I'm going to discuss to help you to deal with that. And also at the end of the main body of the talk, I will open up for questions and answers. Now I just want to make sure that I'm going to hit the topics, that why it doesn't work. Voy a justamente dirigirme o trabajar con este tema que tú abordas cuando hagamos una meditación analítica en el tema que vamos a hacer un poco más adelante, para que espero te ayude a lidiar con ese tema. Y sí les comento que sí va a haber preguntas y respuestas al final y vamos a tener tiempo para preguntas, pero ahorita sí quisiera como realmente escuchar desde su punto de vista, o sea, saber, ¿no? Para todos cuál sienten que es el problema, para entonces yo poder hablar en relación a lo que ustedes dicen. So I think I'll take one more. Uno más. Yeah. I think yeah. And there's somebody over Oh, there. ¿Puedo? There's one person. There are two people? I can't. Okay, I'll do two more. Dos then. más. Bueno, yo creo que no avanzamos porque nos secuestró el capitalismo. I don't think we'd go any further because we've been kidnapped by capitalism. And I'm going to talk about that too. También voy a hablar sobre eso. So, it's true, actually. Es There's a cierto, lot de of hecho. Estimo que luego no hay avance porque no hay perseverancia, tenacidad y honestidad en la práctica del Dharma. I think we're not going further because there's now perseverance or tenacity or also honesty in our practice of Dharma. Yeah, I think we can all address that as well. I mean, it's definitely, that's our own responsibility to look at those kind of things. And honesty is really important. Creo que todos podemos realmente atender este punto, ¿no? Que todos podemos generar esta responsabilidad sobre nosotros mismos. Y creo que la honestidad es algo muy importante. What's happening now, and things always happen first in like the United States and all the negative kind of movements, some positive ones of course, seem to move around the world. And of course, you all know how usually in any Dharma lecture, half the audience is a therapist. Perdón. Here, are there any therapists? ¿Hay terapeutas aquí? Not that many, yeah. Ahora no hay tantos. But in any American, I don't want to say American, and I'm not supposed to say gringo. You can say gringo because if we use it, it can be deprecative. Okay. But if you So use it, it's okay. In gringo land, like that, there's a tendency now
to really say, well, okay, the reason that there's no progress in the Dharma is because the practitioners are so damaged that they're unable to really practice. And first you have to make a healthy individual before you can be a Dharma practitioner. Pues, y lo que yo veo que pasa hoy en día, y a lo mejor muchas cosas luego comienzan en Estados Unidos, y buenas y malas, ¿no? De todo, y luego se esparcen por el mundo, pero cuando vas a una plática y o das una plática sobre budismo, en general la mitad de la audiencia son terapeutas, y por eso la pregunta es si aquí había, cuántos terapeutas había aquí. Pero ahora lo que está sucediendo en Gringolandia es que hay esta tendencia donde se empieza a decir que la razón por la cual no estamos progresando como practicantes es porque somos personas como muy dañadas y que por eso no podemos practicar y que primero nos tenemos que hacer personas sanas y después entonces practicar el Dharma. And again, not trying to discount what I said about being up. I think therapy is wonderful, and I think a lot of Buddhist students should do therapy together with Buddhist practice. I'm not kind of being one or the other. I just don't agree that what makes you a healthy ego is what is going to progress you on the path of Buddhism, because actually I think the opposite is to destroy that ego clinging and grasping is what is going to make you a good Buddhist practitioner. Y aquí no es que, o sea, no, para no estar en desacuerdo con lo que yo misma dije antes, ¿no? Claro, y estoy de acuerdo con la terapia. De hecho, de plano, de hecho creo que hay mucha gente que haría muy bien en hacer terapia conjuntamente con su práctica budista, hacer ambas cosas juntas. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo es con esta presentación de que hay que tener este ego, que sea un ego sano para poder progresar en el sendero budista, porque de hecho es lo opuesto, es el aspecto de realmente destruir ese aferramiento al ego, esa fijación con el ego, que es lo que nos va a permitir progresar en el camino. And the tendency that we do Dharma practice because it's good for us is not that much different from exercising in the gym then. 5 minutes a day and you're going to be better able to deal with ordinary life situations. I think there's more to Dharma practice than just being a healthy individual who can function in a capitalist society. Y hay esta tendencia, ¿no?, de que practicar es algo que es bueno para uno y que por eso hay que hacerlo. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, pues, ¿cuál sería la diferencia entre practicar y a lo mejor ir a hacer ejercicio? Y hacer 50 minutos de ejercicio en el gimnasio, que te va además a ayudar a lidiar mejor con el resto de tu vida. Pues, ¿cuál es la diferencia, no? En este sentido, hay que this is what will make you a healthy, okay. Yeah, porque entonces ¿cuál sería el propósito? Convertirte en una persona muy sana para poder lidiar y vivir felizmente en este mundo capitalista. And Sonsor Chensi Rinpoche says it all in the next excerpt. Do you want me to read it in English or just keep with the Spanish? Y Sonsor quien se comenta acerca Pues de then esto you'll hear it. en este siguiente extracto de uno de sus textos. ¿Quieren que yo se los lea o quieren directamente oírlo? ¿Quieren oírlo en inglés o solo la You'll traducción hear en it in español? Spanish anyway, but do you want to hear it in English as well? ¿Lo quieren oír también en inglés? Okay, how many people want to hear it in ¿Cuánta in gente English? quiere oírlo en inglés también? So, is that enough to say? Yes. Okay. We can hear it twice. It's okay. This is from his book, Not for Happiness. Buddhist practices are techniques we use to tackle our habitual self-clinging. Each one is designed to attack individual habits until the compulsion to cling to self is entirely eradicated. So although a practice may look Buddhist, if it reinforces self-clinging, it is actually far more dangerous
than any overtly non-Buddhist practice. The aim of far too many teachings these days is to make people feel good. And even some Buddhist masters are beginning to sound like New Age apostles. Their talks are entirely devoted to validating the manifestation of ego and endorsing the rightness of our feelings, neither of which have anything to do with the teachings we find in the Pith Instructions. So if you're only concerned about feeling good, you're far better off having a full body massage or listening to some uplifting or life-affirming music, rather than receiving Dharma teachings, which were definitely not designed to cheer you up. On the contrary, the Dharma was devised specifically to expose your failings. Este es una parte de un extracto, gracias, del libro de Tsontsar Khyentse que se llama Not for Happiness, no para ser feliz, y dice lo siguiente: las prácticas y técnicas budistas que nosotros usamos están diseñadas para taclear nuestro aferramiento al yo habitual. Cada una de ellas está diseñada para atacar hábitos individuales hasta que la compulsión de aferrarnos a un yo esté completamente erradicada. Así que si aún una práctica pueda parecer budista, si dicha práctica refuerza tu aferramiento al yo, entonces de hecho es mucho más peligrosa que cualquier práctica que abiertamente no sea budista. La meta de demasiadas enseñanzas en estos días es que la gente se sienta mejor, que se sienta bien. Y inclusive algunos maestros budistas empiezan a sonar como si fueran apóstoles de la nueva era o del New Age, ¿no? Sus pláticas están completamente dedicadas a validar la manifestación de nuestro ego y a validar lo correcto de nuestras emociones. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con lo que se dice en las enseñanzas de las instrucciones nodales. Así que si a ti lo único que te interesa es sentirte bien, entonces mejor te convendría ir a que te dieran un masaje de cuerpo completo o ponerte a escuchar algún tipo de música que te enaltezca o afirme tu vida, más que venir a recibir enseñanzas de Dharma, porque definitivamente no están diseñadas para alegrarte. Muy por el contrario, el Dharma fue algo desarrollado específicamente para exponer tus faltas. So corresponding to our commitment, so again this comes back to persevering in what we feel is really important, corresponding to that, to what we are actually able to aspire towards, that will be the fruition that we will bring into our practice and into the ways of changing ourselves. Así que va a ser en correspondencia con lo que estábamos hablando antes de cómo nos debemos de generar este compromiso para esforzarnos en nuestra práctica. Aquella va a corresponder, el fruto de nuestro logro va a corresponder a aquello a lo que estemos aspirando. O sea, la aspiración que tengamos nos va a llevar a un resultado particular, a una transformación particular. So the first thing is to really make that strong aspiration. And aspiration is probably one of the easiest things to do, and really such a skillful way, just to aspire. It's like wishing, you know, it's like a wish list which makes everything run in the world. So first of all, to aspire to really change our ordinary patterns and to benefit beings much further than any scope that we have. So aspiration is a first step, and it's super easy.
Así que realmente lo primero es hacer estas aspiraciones y hacer una muy fuerte aspiración. Y aspirar o tener estas aspiraciones es algo muy sencillo, es un medio sumamente hábil, porque es como desear cosas, ¿no? Es como tienes tu lista de deseos y en ese sentido, deseos como una lista de deseos que podemos tener en el mundo en general, pero aquí generamos esta fuerte aspiración de poder realmente cambiar nuestros patrones y realmente ayudar a los seres de una forma mucho más allá de lo que jamás hemos imaginado. Y hacer aspiraciones es algo sencillo. Expand as much as possible. Don't look at just the conditions of your lifetime that have brought you to this place right now. Really break through whatever conditions and causes have put you where you are and expand that to encompass a much greater vision of really personal transformation and society transformation, and also the ability to transform the whole world. With that positive thought and then the actions that we'll get into, we've already discussed some of them with the bodhicitta practices. Así que expande tanto como puedas esa aspiración. No solo veas las condiciones que hoy te traen aquí o las causas y condiciones que hoy te trajeron aquí, sino realmente trata de hacer de expandir tu punto de vista para que tener una visión que abarque por completo un verdadero cambio personal, un cambio en la sociedad, algo que realmente puede impactar el mundo entero. Y empezamos con este tipo de pensamiento y luego lo vamos a llevar a la acción, como ya lo hemos visto antes con las prácticas de la bodhicitta. And, of course, we have to apply the discipline to actually practice, to really do those practices that we've discussed and other practices that many of you know. I want to read a quote of Trungpa Rinpoche, which is I condensed it. It's from a book called The Mishap Lineage. The Mishap? Mishap. I don't know how Yeah, to translate that. like it's what's gone wrong. Uh-huh. We would like to use our spiritual discipline and traditional wisdom to fit into our own desires. We usually want to glorify ourselves. We develop our own version of freedom, which is, I would like to become a greater version of myself, spiritually uplifted. We're not really interested in developing spiritually. We're spiritual materialists. If we are truly involved with spirituality, we are willing to let go of trying to witness our own enlightenment. We have to learn to be willing to die, to subside. This particular me that wanted to attain enlightenment has to go away. When that happens, then you actually attain enlightenment. To shed the ego, we have to practice a lot, sit a lot, experience a lot. Without practice, we can't develop at all. We are simply creating and expanding further schemes related to our own grand plans for a spiritual ego trip. Y claro, necesitamos disciplina para practicar estas prácticas de las cuales hemos estado hablando y todas las otras prácticas que ya conocemos. Y aquí hay una cita al respecto de Trungpa Rinpoche, de un libro que se llama El linaje malavenido o algo así, y dice algo así, y está muy edité mucho esta sección, y dice así: quisiéramos usar la disciplina espiritual y la sabiduría tradicional para que se ajuste a nuestros propios deseos. Generalmente estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos. Desarrollamos nuestra propia versión de la libertad, que es que yo quiero ser una mejor versión de mí mismo, alguien que esté enaltecido espiritualmente. No estamos realmente interesados en desarrollar la espiritualidad. Somos materialistas espirituales. Si realmente estamos involucrados con la espiritualidad,
estamos dispuestos a dejar ir el intentar ser testigos de nuestra propia iluminación. Tenemos que aprender el estar dispuestos a morir, a dejar de estar. Este particular yo que quiere lograr la iluminación es algo que debe irse. Cuando eso sucede, entonces, de hecho, vas a lograr la iluminación. Soltar el ego. Para soltar el ego, tenemos que practicar mucho, tenemos que sentarnos mucho, tenemos que experimentar mucho. Sin la práctica, no nos vamos a poder desarrollar para nada. Simplemente estamos creando y expandiendo más y más esquemas relacionados a nuestros grandiosos planes de nuestro viaje de ego espiritual. So the first steps, of course, are to have a very vast aspiration and to put it into practice, that aspiration. And somehow, you know, I know in my own experience, no matter how, if I'm feeling like not so good about myself, I still am able to step out of that in wishing to help other beings. That somehow if we can lose that holding on to how we feel about ourselves and put the greater good and the greater benefit in front, then I think we can progress on the path and create a really wonderful environment for Dharma to survive in many countries. Es mi experiencia que aún en esos momentos en donde yo no me he sentido nada bien con respecto a mí misma, que he podido dar un paso fuera de mí para extenderme hacia otros, para ayudar a otros. Y creo que eso es algo que debemos de soltar, debemos ser capaces de soltar la manera en que nos pensamos a nosotros mismos o nos sentimos o experimentamos a nosotros mismos y realmente ver más allá, ver hacia el bien mayor, para el bien de otros, ¿no? Y cuando empezamos a pensar así, si hacemos esto, yo realmente creo que vamos a poder generar un medio ambiente para que realmente el Dharma sobreviva en muchos diferentes países. So the last quote I'm going to read is from Punlop Rinpoche's book, Rebel Buddha. La última cita que quiero leer es una cita de Punlop Rinpoche de su libro Un Buda Rebelde o Rebel Buddha. From the Buddhist perspective, self-clinging is an addiction that we're often powerless to stop on our own, regardless the suffering it brings to others or to us. So just as we would seek support for recovery from a substance dependency from a group like AA, do you have that in here? Okay. We can seek support for recovery from self-clinging from the teachings of the Buddha, and specifically from our own teacher. What we surrender to, our higher power, is the awakened nature of mind itself, which is intrinsically healthy and compassionate. In this way, we trust in the healing power of mind, and it is the teacher who guides us to make this connection during the period in which we can't be reliable guides for ourselves. Spiritual awakening is the key to full recovery, just as it is in the 12 steps. Desde una perspectiva budista, el aferramiento al yo es una adicción, una adicción sobre la cual realmente no tenemos poder o la cual no podemos parar por nosotros mismos. No importa cuánto sufrimiento nos trae a nosotros y a otros. Así que tal como buscaríamos el soporte para recuperarnos del abuso de alguna sustancia, por ejemplo, en un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, podemos buscar el soporte para recuperarnos de nuestro aferramiento al yo en las enseñanzas del Buda y específicamente de nuestro propio maestro. Aquello a lo que nos rendimos, lo que llamamos un poder superior, es la naturaleza despierta de la mente misma, que es intrínsecamente sana y compasiva. De esta manera, nosotros confiamos en el poder sanador de la mente y es nuestro maestro quien nos guía
para poder hacer esta conexión a lo largo del periodo en el cual nosotros no podemos ser una guía confiable para nosotros mismos. El despertar espiritual es la llave para nuestra recuperación completa, tal como lo es en los 12 pasos. Step out of the comfort zone. Really, let's push ourselves to really break our clinging and our self-holding. Make aspirations and make a commitment to your teacher and the teachings. Those are some of the beginning steps that will make a change. Hay que salirnos de nuestra zona de confort. Hay que empujarnos a nosotros mismos a soltar el aferramiento, a soltar agarrarnos a nuestro yo, a nuestro ego, hacer aspiraciones y generar estos compromisos, generar este compromiso con nuestras enseñanzas, con los maestros. Estos son unos de los primeros pasos que debemos hacer. So now renunciation. I'll talk about that. You know, quite honestly, the way it's presented for a long time for me in Tibetan Buddhism, I never really agreed with it, or it didn't really impress me, and it wasn't something that I felt that I was going to follow through. I didn't quite get it. Y ahora voy a hablar un poco de la renuncia. Y la manera en que la renuncia se presenta en el budismo tibetano es algo que a mí por mucho tiempo, ¿no? Es algo con lo que yo no estaba como de acuerdo, o es algo que no me impresionaba, como que de alguna manera yo sentía como que era algo que yo no iba a poder lograr y yo creo que simplemente no le agarraba, no le entendía. What do people understand by renunciation? ¿Qué es lo que ustedes entienden con esta palabra renuncia? ¿Qué entienden por renuncia? Maybe you all understood it better than I understood. Igual y ya todos le entendieron mejor que yo. Now everybody's shy. Ahora todos están muy penosos, nadie quiere decir. Precisamente lo que está usted diciendo, lo comparto totalmente, renunciar al ego, dejar ese egocentrismo. Oh, he's a smart guy. This is exactly what you're saying, is to renounce You weren't ego, supposed to answer that. to leave self-cherishing. No, se supone, dice, eres muy listo. No tenías que responder, se supone. No tenías que dar esa respuesta. I think the general idea of renunciation is we're supposed to give something up that we're not supposed to enjoy, right? Creo que la idea general al respecto de la renuncia es que debemos de abandonar algo, que tenemos que dejar algo que nos gusta. But, things, and the idea that samsara, there's no lasting happiness in samsara, right? Y también esta idea, ¿no? De que no hay una felicidad duradera en el samsara, ¿no? But honestly, do we care that it's lasting? Pero honestamente, ¿sí nos importa este punto de que la felicidad sea duradera? That it's something that we always think that there'll be. Not that we think that happiness is lasting. We think that samsara does have some nice stuff. o sea, el punto es que no es que pensemos que sea duradero, pero el samsara sí tiene cosas lindas y tiene cosas padres. So that idea of giving up all those goodies just somehow doesn't really, that does agree with what you're saying about the ordinary idea of we don't really want to be miserable if we think that samsara, if we think that renunciation is giving up the goodies.
Y si pensamos realmente así, ¿no? Si pensamos en esto de dejar todas las cosas buenas, todo lo que es jugoso, entonces pues es algo como que no queremos, ¿no? Como que no queremos sentirnos miserables o mal. Y realmente este aspecto de querer dejar, o esta idea de tener que dejar lo bueno, eso es algo que no nos apetece, que no nos atrae. I mean, the Four Noble Truth, the truth of suffering. I really don't like the word suffering. I didn't become a Buddhist because I was suffering, and I think it's a mistranslation, which actually Alan and I both agree. I became a Buddhist because I was dissatisfied, not because I was suffering, because I wasn't suffering. Por ejemplo, cuando hablamos de las 4 nobles verdades, ¿no? Y hablamos del sufrimiento, realmente creo que es una muy mala traducción esta palabra sufrimiento. De hecho, estábamos platicando con Alan al respecto y los dos estábamos de acuerdo. Yo no entré al budismo porque estaba sufriendo. De hecho, entré al budismo porque estaba insatisfecha, pero no porque estaba sufriendo. So I kind of want to connect this, and I don't know, but to both of you talking about Catholicism and you talking about capitalism. And I'm not sure if I'm going to get it right in the order, so maybe I'll start with capitalism. And what we've all been trained in, because of the clever people who are marketing, is that happiness is outside ourselves, that we can buy that next. I mean, I like shopping also. It's not that I don't like shopping, but that definitely our identities are what car we drive, what house we live in, you know, what kind of wine we drink, what iPod or whatever we have. And it's that continual marketing to our feelings of you're not complete unless you are materially comfortable. Oh, sorry. No, that's fine. I forgot you had. Sorry. Did I cut your idea? Y aquí quiero hacer una conexión tanto a la que comentabas tú sobre el catolicismo, lo que comentabas tú sobre el capitalismo, y a lo mejor no lo agarro en orden, pero quiero tocar estos puntos que ustedes abordan más. Cómo nos entrenan, ¿no? O sea, se nos entrena y todo este medio de venta y de propaganda, digamos, donde nos están entrenando a buscar la felicidad fuera de nosotros, ¿no? Y entonces que a través a lo mejor de ir de compras, y a mí me gusta ir de compras, pero digamos, este aspecto de que qué coche usas, qué iPod usas, qué vino tomas, todo esto se vuelve como parte de nuestra identidad, y en ese sentido se nos está todo el tiempo dando este mensaje de que no estamos completos si no tenemos estas diferentes cosas, que estamos incompletos. So the idea that happiness changes is not such a bad thing, because that also brings us to the moment-to-moment realization that fluctuation and change is also something that we can get with the program, and we ourselves can change. Y aquí cuando pensamos que la felicidad es algo que cambia, pues no es una cosa que en realidad sea mala, en el sentido de que esto nos puede ir dando esta idea y podemos empezar a tener este entendimiento de cómo momentáneamente la realidad está fluctuando, cómo este cambio está presente en la realidad y por ende nosotros también podemos cambiar. So if you're in a desert, the famous desert, and you know that the mirage of water is simply a mirage, you're not going to walk to it to drink the non-existent water, right? Sí, que si estás en un desierto, el afamado desierto, y sabes que hay una espejismo, y ves el espejismo y sabes que el espejismo es un espejismo, no vas a dirigirte, no vas a caminar hacia esa agua inexistente para tomar de esa agua. And that's actually what renunciation is, not taking very seriously what doesn't have any true existence to begin with. And that's outwardly in all those incredible things that we can buy, and inwardly in our own holding on to ourself and our grasping.
Y eso es lo que es la renuncia. Es el no tomarte tan en serio todo aquello que de suyo y siempre no careció de esa existencia o de esa realidad, que no tiene esa existencia. Y en ese sentido es algo que hacemos hacia lo que está fuera de nosotros, por ejemplo, todas las cosas que uno puede comprar, pero también hacia dentro de nosotros, hacia esa, a soltar o aquello a lo que nos aferramos y aquello a lo que fijamos como interno. And so that brings us back to that all the change, all the fluctuation, everything is moment to moment. And that we don't need to be so hard on ourselves with patterns that we've developed over not just this lifetime, but many lifetimes. Y eso nos trae de regreso a este aspecto de el cambio, de la fluctuación, de este momentaneidad, y por lo tanto nos permite no ser tan duros con nosotros mismos en relación a los patrones que hemos desarrollado no solo en nuestra vida, sino en vida tras vida. So that's where some kinds of analytical meditation come in, where we can start to identify feelings, thoughts, really finding where they are in our bodies on some levels, and also whatever is patterned, looking at patterns, and again investigating where that pattern is. And slowly, by doing meditations like that, we can begin to break our patterns. Mm-hmm. And then that's a really a big success story, you know, and we have like, you know, we all have like this internal dialogue, you know, talking to us. We do. And all of a sudden, I mean, this is where the cognitive therapy started to really take off, is that they identified. So instead of reinforcing, and that's the work, that's what I would say, please take away to break any patterns that you have from all kind of development, whether it's capitalist or the Catholic Church, is look again and again at that pattern. Identify that pattern. Identify where it may be held inside you or where you're feeling it and why you're repeating it. And the first time you're successful is really really an empowering moment. Y aquí es cuando empezamos a usar la meditación analítica y entonces empezamos a identificar, a analizar e identificar nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, aún en nuestro cuerpo donde ubicamos todas estas cosas y empezamos a ver nuestros patrones y una y otra vez analizar esos patrones. Y es por eso y a partir de eso que vamos a poder empezar a romper con estos patrones. Así que eso sí que es una historia de éxito, ¿no? El poder romper con estos patrones. Porque bueno, o sea, todos tenemos este diálogo interno, ¿no? Todos los tenemos. Y en ese sentido es un atino de la terapia cognitiva, donde empiezas con esta identificación. Y en vez de reforzar todos esos patrones que tienes, los ves, los analizas una y otra vez. Y esto puede ser, en respuesta a esto que comentaban, ¿no? Puede ser tus patrones que vienen del catolicismo, pueden ser tus patrones que vienen del capitalismo, los patrones que fuera que tengas, lo analizas y ves dónde se sostienes, ves dónde los repites. Y hay el momento en que lo logras, de hecho la primera vez que logras identificar y ver esto como un patrón, realmente te va a empoderar, te va a dar una sensación de tener poder sobre eso. How many people are athletes or musicians or artists or writers? ¿Cuántos de ustedes son atletas o músicos o artistas o escritores? So you put a lot of discipline and time and training into those endeavors, right? Musicians. Ustedes les ponen muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿no? A esas actividades, ¿no? Por ejemplo, los músicos. But anything, doctors, learning InDesign or any graphic programs, learning video. I mean, anything that we have to learn, we put a lot of time in it. We don't think about putting the time in it. We either want to get good at it or we need to get good at it. I mean, isn't that true?
Pero lo que sea, ¿no? Se pueden ser estas disciplinas, pero podría ser un doctor, alguien, un diseñador, si quieres aprender un programa como InDesign gráfico o aprender a usar video, lo que fuera. A lo Plumbers, que, plumbers, mechanics, si eres un electricians. plomero, un you know, you- mecánico, un electricista, o sea, le dedicamos muchísimo tiempo a aprender cualquiera de estos oficios y ni siquiera pensamos en que o sea, que en que estamos realmente que dedicándole todo este tiempo. I mean, when the Olympics come around and I see the athletes and all that, I think, God, if we as Buddhists had done, really we'd be enlightened. As how many, they start when they're really young and they're like 8-10 hours a day. So I think that's something that we really need to also make that commitment, that we're going to put the time in. And it doesn't have to be, if we have lives that are busy, that whatever time we can put in, we put in, because it is training. All of these things that I've discussed with you tonight is about training and training our minds and taking support of a system that has had a pretty good success record for the last 2,500 years. So really opening up, trusting, and following through with what your teachings and the teacher, and making that commitment that I'll start with myself moment by moment. I will take the support of my teacher and the teachings, and I will put the time in. Then I think we can really be Buddhists, good Buddhists in a modern age. Cuando yo veo, por ejemplo, vienen las Olimpiadas, ¿no? Yo veo a los atletas y digo, híjole, si nosotros fuéramos como ellos, ya nos hubiéramos iluminado, ¿no? Porque desde chiquititos empiezan y entrenan 8 o 10 horas al día, o sea, ese tipo de perseverancia. Pero realmente necesitamos eso, o sea, nosotros necesitamos tomar ese compromiso, necesitamos darle tiempo y el tiempo que tengamos, puede que seamos personas ocupadas, pero hay que dedicarles el tiempo que tengamos a todas estas prácticas, todo lo que he estado mencionando aquí, es algo que se está haciendo referencia a entrenarnos, tenemos que entrenar nuestra mente y usar este sistema de soporte que ha sido bastante exitoso, un sistema exitoso en los últimos 2500 años, este sistema como soporte, y hay que abrirnos, hay que confiar y realmente llevar al término aquello a lo que nos comprometemos, ¿no? Y dedicarle, primero diciendo este aspecto de yo, momento a momento voy a dedicarle a mi práctica y tomar como soporte a las enseñanzas, a nuestros maestros y realmente caminar en ese sentido, confiar en eso, caminarlo, y eso creo que si lo hacemos, entonces sí vamos a poder ser budistas en tiempos modernos, buenos budistas en tiempos modernos. Any questions? ¿Preguntas? Por allá. No. Buenas noches. Well, actually, this is my problem. ¿Puedes acercarte el micrófono? Porque Okay, no te... I try to learn and I try to practice all the time that I can, but somehow it's not enough. For example, in my office, my boss is a pain. Okay. And trust me, I try to be worthy within what I'm doing all the time. So I read, for example, the Bodhicharyavatara and trying to find out a good verse that can provide me encourage to face him. So then I read one that mentioned that the Lord of the Dead it's coming, so I have to be good with my endeavor. Then, when the time arrives, I arrive to the office and I see him and I thought, okay, this could be my last day. Okay, so I'm going to do my best effort to be good with this. So then, when I see him, my thought is, oh, damn, my last day, and I'm going to waste it with this guy. So obviously, I'm doing something wrong. And I need a good advice to overcome this cycle that it's happening every day. Thank you. ¿Puedes traducirlo en resumen? Sí, seguro. Mi jefe es un
dolor de cabeza, ¿no? Y por más que intento estudiar y aprender, y a veces leo algunos versos del Bodhicharyavatara para darme coraje y ir todos los días a la oficina, ¿no? Y pienso, hoy puede ser mi último día de vida, y cuando lo veo, lo primero que pienso es, chin, o sea, el último día de mi vida y lo voy a gastar con este cuate. Y no sé qué hacer. Digo, evidentemente estoy haciendo algo mal y necesito un buen consejo que me pueda hacer romper este ciclo en el cual me encuentro. Can you change jobs? ¿Puedes cambiarte de trabajo? Is there a situation where people above him are making him behave in that way? Is there something within? I mean, because I hate to keep reinforcing his corporate capitalist idea, but things have gotten extremely tight, and there's a lot of pressure that's put on people in executive positions. Right. La pregunta es si hay alguien por encima de él que a lo mejor le esté generando como una enorme presión y no es porque, digo, no me gusta reforzar esta idea del capitalismo corporativo, pero en realidad sí se ha vuelto una cosa en la que estas personas que están en posiciones ejecutivas realmente están bajo muchísima presión. Yeah, I think it's quite possible. I mean, I'm quite sure. But that's he's an in this opening way. right there. Eso es ya una apertura. You just changed the perception right there. Acabas en este momento de cambiar tu percepción. And that's what it is. It's your perception of him continuously being negative, that if you can shift, and sometimes it's actually not, sometimes it is actually the other person. And then maybe it's good to make a change. Y es eso, ¿no? Es esa percepción que tú tienes de que él continuamente es algo negativo, eso es lo que puedes empezar a cambiar. Y a veces sí, puede ser que sí hay un problema con esa otra persona y tienes que cambiar, o sea, tienes que moverte de ahí. Because really what happens with negative perceptions is that we harm ourselves. And you know, sometimes we also have to be honest if we can't handle a situation. And I mean, a lot of times we're just lazy. And I know this, everything is my own experience. Also, we do things because we're used to it. It's easy. We know it's a lot of trouble to change an outer situation and go to another place. But sometimes, in the end, you may have to do that also if you can't find a way to change your perceptions of him. Yeah, but the thing is that I would like to find out a way or a proper way to use his behavior into my benefit for my practice. But I think you are. I think you are. I mean, you're joking about it, but you obviously see that it's your problem. And that's the first step. So I think you are doing the right thing. And then I would look at, trying to also investigate what is causing him to behave. He couldn't be a happy person if he's, you seem like you're not that difficult. I mean, there have to be a lot of pressures that are being put on him in his personal life, and then trying to remove some of that as much as possible. That is a practice, but also being intelligent. And if, in fact, some people we just have such a negative connection to that it's better we go somewhere else. Okay. When you said, sorry, just remove the pressure, you meant remove the pressure that's impinging on the boss. If you can do something look at the pressure on ourselves and on ourselves. Also that we're trying to fix something. I mean, sometimes it just, we don't know what our past life, that's why I like the psychics. You can, I mean, but sometimes you just don't know. And I think a lot of times, of course, the best way is to change our patterning and our ways with doing, but sometimes it might not work.
And as long as you don't harbor negativity about that person after if you separate, then I mean, I think you are practicing with it. You're just being a little, hoping it'll be quicker change, right? Bueno, Entonces aquí, este es el punto, ¿no? Que lo que hay que ir cambiando es nuestra propia percepción negativa, porque la percepción negativa que nosotros albergamos sobre algo, a quien daña es a nosotros mismos, ¿no? Ahora, en ese sentido también hay que ser honestos, que hay situaciones con las cuales no podemos lidiar, ¿no? Y yo lo veo esto en mi propia experiencia también. A veces simplemente somos vagos, o sea, somos flojos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ciertas cosas, porque como estamos acostumbrados se nos hace más fácil estar en lo que estamos acostumbrados y vemos que cambiar va a implicar bastante, ¿no? Cambiar, por ejemplo, cosas fuera de nosotros. Y a veces también puede ser necesario que cambiemos circunstancias externas de nosotras. Es decir, por ejemplo, si no puedes cambiar tu percepción de él o de esta persona, pues entonces, pues sí, a lo mejor es menester cambiar. Pero dices que quieres usar a tu jefe como un elemento para enaltecer o ayudar a tu práctica. Y creo que de hecho lo estás haciendo, ¿no? Lo estás comentando. ¿Por qué? Porque puedes empezar identificando que el problema es tuyo. Y eso es empezar ya a trabajarlo de esa manera, eso es algo como positivo, ¿no? Y este aspecto de investigar y decir qué hace que esta persona se comporte así, ¿no? ¿Es acaso que realmente tiene toda esta presión encima, todo esto que está sobre de él? Y entonces, ¿cómo puedes a través de este análisis empezar como a aliviar un poco como la presión que sientes sobre ti, lo que estás viendo suceder ahí, ¿no? Y hay que ser inteligente, en realidad hay que ser muy inteligentes porque tampoco sabemos qué hicimos en las vidas pasadas, ¿no? O sea, qué de nuestra vida pasada nos trae aquí. Por eso me gustan los psíquicos, dice Marcial, ¿no? Por eso me gustaría ver a los psíquicos, porque uno realmente no sabe, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer es cambiar tus patrones, ¿no? Pero a veces eso no funciona. Y entonces tienes que hacer otra cosa, pero el punto es que una vez que a lo mejor te separas de una situación o de una persona, que no albergues pensamientos negativos o dañinos hacia aquella circunstancia o persona de la que te separas. Y lo que veo es que sí estás practicando, lo que pasa es que lo que quieres es que te funcione más rápido, ¿no? mi caso es, digamos, un poco del otro lado, ¿no? Todos pensamos en que el tirano está del otro lado. El tirano somos nosotros muchas veces, ¿no? Antes de entrar a la práctica budista, pues todos hemos cometido errores, todos hemos pasado sobre otras personas, hemos hecho daño a otros seres. En lo particular ese es mi punto de conflicto, ¿no? Preguntaban hace un momento que cuál era nuestro máximo obstáculo para la práctica budista. En mi caso es ese, ¿no? Pues en parte la culpa, ¿no? La cosa judio-cristiana, ¿no? De que sabemos que hemos hecho mal muchas veces, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Básicamente esa es mi pregunta. I think I'm like standing maybe on the opposite end of things in this sense, because more of the tyrant side of things. Maybe we all think that somebody has been a tyrant to us or run over us, but actually we have been tyrants. And we have run over people, and we have harmed a lot of people. So I think I'm stuck there when you were asking, what were problems we find as Buddhists to practice. This aspect of the guilt, I'm also Judeo-Christian in my upbringing, but like just knowing that we have harmed a lot of people, and we have hurt a lot of people, and so basically this is what I'm dealing with, or this is what I see as a problem. Guilt And knowing that you have harmed others. But you're not harming people now, right? Pero ya no estás dañando a gente ahora, ¿no? So, and you see harming other people as a negative thing. Y ves o consideras el dañar a otros como algo negativo, ¿no? Claro. Yes, of course. So, none of us can know
what we've done in past lives and what, like the karmic connections we have and with different people. But we can work with who we are at this very moment. Ninguno de nosotros sabemos realmente qué hemos hecho en nuestras vidas pasadas, ¿no? Las cosas que hemos hecho, ni las relaciones kármicas que hemos generado en vidas pasadas, pero lo que sí podemos hacer es trabajar con quienes somos ahora mismo, con quienes somos hoy. And that's why in Vajrayana Buddhism we have all the practices that are connected with confessing and mending negative actions. Y es por eso que en el budismo Vajrayana tenemos todas estas distintas prácticas que están relacionadas con el confesar y arreglar o reparar nuestras faltas. And I do believe that Khandro Rinpoche is coming very soon and giving the Minderling Dorsem. And there's nothing better than the practice of Vajrasattva to purify what you don't even know you did. Y lo que entiendo es que viene Khandro Rinpoche prontísimo y va a dar el empoderamiento del Vajrasattva de Minroling o el Minling Dorsem. Y no hay nada mejor que la práctica de Vajrasattva para purificar todas esas cosas que ni siquiera sabes que hiciste. And so this weekend we talked quite a bit about confession, and again, that's kind of an awkward term, because I think it's more admitting, and the first person you admit negative actions is to yourself, and that's a very positive step. Este fin de semana también hablamos mucho sobre este aspecto de la confesión, y de hecho creo que este término, confesión, es medio extraño o medio raro. Yo creo que más bien estamos hablando de admitir, aceptar o admitir algo, y a la primera persona a la que estás admitiendo que hiciste algo mal es a ti mismo, y eso ya es un paso muy positivo. Then we talked also, and that's why I can repeat it again. As Catholics, you all went to confession, right? Y hablamos de esto y creo que por eso lo voy a Most of repetir, you porque como Went to católicos confession. casi todos ustedes fueron al confesionario, ¿no? O casi todos o muchos de ustedes, But ¿no? you were forced to go to confession. You didn't really mean it. Pero right? se les obligaba a ir a confesarse, ¿no? No era algo como que realmente fuera sincero, ¿no? So I think if we can look at it as admitting, and then you have to do something about it, and like 10 Hail Marys just doesn't cut it. Y es básicamente, si lo vemos como este aspecto de admitir que hiciste algo y luego que hay que hacer algo al respecto, pero a lo mejor 10 Aves Marías no te llevan muy lejos. So I think that's what, again, the great fortune of having a place like Casa Tibet, having Tony inviting Khandro Rinpoche, offering you the ability to take care of exactly what you're, kind of feeling anguishing about. You can take care of it if you sincerely, openly confess or admit what you've done. You apply the remedy, which is the recitation and the flow of the nectar, and you make the resolve never to do it again. And also you can confess for those things in past lives. There's no better antidote than that. Y aquí es por eso que hay que ver, ¿no?, esta enorme fortuna con la que contamos de que esté un espacio como Casa Tibet, que esté Tony, que haya invitado a Khandro Rinpoche, que te va a dar un medio, que te va a dar la habilidad de poder realmente lidiar con eso que ahora te está angustiando. Y que es básicamente si tú sinceramente
abres esto, o sea, si lo abres para ti, si lo admites, si aplicas el poder de remedio a través de la práctica misma del néctar que cae y realmente generas la resolución de no reincidir en esa acción y a través de esta confesión, entonces realmente estás haciendo lo adecuado y puedes trabajar con ellos, o sea, te está dando cómo trabajar con ello. Claro, claro, bueno, el sentido es que, vamos, no he matado a nadie, ¿no? Pero No está vida. Sí, No. sí, Bueno. sí. He says that he said, well, it's not that I've killed someone, and I'm sorry, I said, not this life. Pero creo Sorry. que en general tendemos más a sentirnos víctimas que victimarios, ¿no? Y creo que ese es el punto que quería resaltar. I guess I was just wanting to also just like bring forth this point that we tend to feel more of a victim than a perpetrator of harm. But that's actually a better place to be. Y pues de hecho es un mejor lugar, ¿no? En el cual estar. We also discussed this in También Guadalajara. lo discutimos en Guadalajara, es que Marcia estuvo enseñando en Guadalajara el fin de semana. There's a book called Finding Freedom. See, it's good. Daniela wasn't there, so I can say all the same things. Alan would be very bored with it. Hay un libro que se llama Encontrando la felicidad. Dicen, lo bueno es que Daniela no estaba en Guadalajara, así que puedo repetir. Alan se estaría aburriendo. And in this book called Finding Freedom, it's this Afro-American is on death row in San Quentin. Not a nice place. Se trata de un afroamericano que está en va a ser, ¿cómo se dice? San Quentin. Está en San Quintín y está a punto de ser muerto, ¿no? Está ¿cómo se dice? Ejecutado, le van a quitar la vida. Yeah. O sea que no es un lugar agradable en donde estar. And I found out you don't have the death penalty in Mexico. Y acabo de encontrar que no tienen la pena de muerte en México. And he became a Buddhist while he was on death row, and Chagdu Tuku was able to go into the prison and give him empowerments. And Chagdu Tuku wrote the foreword to this book. Y él, mientras estaba esperando a ser ejecutado por la pena de muerte, se convirtió en budista. Y Chagdu Tulku pudo entrar a la prisión y darle las transmisiones de poder. And what he said was that it's far better to have been the victim because you've purified that karma than to be the perpetrator. Y lo que y aquí Chagdu Tulku, Yeah. y aquí Chagdu Tulku hizo como la introducción al texto que escribió este cuate, y Chagdu Tulku decía en esta introducción que es mucho mejor haber sido la víctima, porque a través de ser la víctima has purificado ese karma, que ser el que perpetra o el victimario. You can also confess the guilt. También puedes confesar tu culpa, el sentimiento de culpa. Yes. En el camino, bueno, se dice que hay que tener un poco sobre el tema, hay que tener como cierto alegría o cierto, como soltar, no tomárselo tan en serio las cosas en el camino espiritual. Pero a la vez existe la tentación de alguna manera como de soltar o relajar demasiado y no hacer nada y nada más tener una etiqueta colgada de soy un ser espiritual, no nada más. ¿Cómo se obtiene esta especie de equilibrio en donde no estás buscando la perfección, o sea, tener la meditación perfecta, hacerlo todo perfecto, cumplir al pie de la letra las cosas, que es muy rígido, es muy duro, ¿no? Y lleva justo también a sentir un poco de culpa cuando no cumples los esquemas, y tampoco pasarte de raya a algo muy relajado, ¿no? Como decir, bueno, sí, o sea, no me lo voy a tomar en serio, pero tampoco me voy a tirar a la playa, ¿no? Y no hacer nada. ¿Quieres decirlo tú en inglés? Como quieras. Thank you, Marcia, for being here again.
I appreciate you're here. And the question is like, there is this say that you have to be like somehow don't take too serious your practice. You have to have this kind of sense of humor in the spiritual path. But there is this kind of trap. If you don't actually take some amount of seriousness, you may tend to be lazy at all and not practicing nothing at all, and just having this kind of brand on your back saying, oh yes, this is a spiritual person, but you don't do anything. On the other hand, if you take very seriously all the teachings and all the books and you try to go by the book, it's kind of a prison. You feel rigid and you feel guilty because you're not addressing all your goals or the supposed goals that you have, you mean to achieve in the spiritual path. So what will be your advice, or what do you think about being in the middle, not being too serious, but also having, or how do you interpret this kind of sense of humor, this being so kind of light? I'm not sure I understand the sense of humor about your practice. I think it's more a sense of humor about conditions and circumstances that arise that are negative, that we don't see them with so much holding and grasping. No siento que sea tanto este aspecto de tener un sentido del humor o ligereza en relación a la práctica en sí, sino más bien a todas las causas y condiciones que surgen ante nosotros. Tener este sentido del humor ante no sentirlas como algo tan fuertemente negativo. And as far as tight and loose, I think I think we always should keep a sense of humor about our lives, because it's kind of ridiculous. So much that we, patterns that we follow and things that happen to us. Y en relación a estar, apretar o soltar, creo que de hecho siempre debemos de tener un sentido del humor respecto a nuestras vidas, ¿no? Porque en realidad son tan ridículas en el sentido de todas las cosas a las que nos aferramos, los patrones que tenemos. But I think I can finally tell a story about the Buddha. I never quote the Buddha, so this is my first quoting of Finalmente voy a poder contarles una historia del Buda. Nunca cito al Buda, pero finalmente puedo citar al Buda. Being like a very Nyingma, everything's like Guru Rinpoche or something, but porque soy muy Nyingma, entonces this todo time eso, Guru I can quote the Rinpoche o Buddha. alguien así, pero esta vez sí puedo hablar del Buda. I believe Ananda asked the Buddha, particularly about his practice, how he could keep a balance in his practice. And the Buddha said, well, weren't you a musician before? How did you get the best sound? Was it making the strings very tight or leaving the strings very loose? And of course the answer is that it's somewhere in the middle of that. And so I think that's the answer on how to approach. Being tight is never advisable in practice. It's always a looseness, but if we're too loose, then we won't have any discipline. So, and that follows through on every aspect of it, even up through the great perfection. And Machit Labrin, is quoted as saying, tighten, tighten, loosen, loose, and that's where you have the best view. That you put those two things together and have a balance. Y aquí la historia me parece que se trataba de Ananda, me parece, que llega a preguntarle al Buda en relación a su práctica, ¿no? Cómo mantener un equilibrio en su práctica. Y entonces el Buda le pregunta, pues tú no eras antes un músico, ¿sí? Y cuando tenías este instrumento de cuerdas, ¿cómo lo afinabas? ¿Lo apretabas demasiado para que sonara bien? Tensabas demasiado las cuerdas, las dejabas demasiado sueltas, y claro, la respuesta es que ni muy apretadas ni muy sueltas para poder hacer ese sonido. Es una cosa que está como en medio, ¿no? Ahora, de estar rígido, estar tieso en tu práctica,
nunca es recomendable. Se necesita esta soltura, sin embargo, no demasiado suelto, porque si estás completamente suelto, entonces no tienes disciplina. Y esto es algo que hay que llevar con uno en todas las prácticas, inclusive hasta la práctica de la gran perfección. Y es por eso Maciej Labrón decía, apretado, apretado, suelto, suelto. Con estos dos tienes el punto de vista perfecto. Entonces es como juntar este aspecto de tensión y soltura para llegar al equilibrio. So I think I'll end with something I was going to say tomorrow night because it actually fits more in the context, but it's still a really good quote. One of my teachers is Organ Topgil Rinpoche. I think if any of you saw The Cup or Milarepa, he's kind of a movie star. And Sansar Chensi Rinpoche quoted Organ Topgil Rinpoche as saying that Vajrayana is getting enlightened while having a good time. Thank you for coming tonight. Mañana, voy a decir algo que iba a decir mañana, porque creo que era un punto, una buena cosa que decir. El día de mañana era más en ese contexto, pero es algo que lo voy a mencionar ahora. No sé, uno de mis maestros se llama Orgen Topgyal Rinpoche. No sé si vieron La Copa o Milarepa, y aparecen esas, es como que estrella de cine. Pero Sansar Chensi citó en algún punto a Orgen Topgyal diciendo que el Vajrayana es iluminarse mientras te diviertes. Entonces, bueno, eso. Pero quería agradecerles a todos por haber venido esta noche. Gracias. Thank you.